Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, y si tardamos en entrar no es por culpa mía, yo estaba aquí a tiempo, problemas técnicos. Viernes 13 de junio del 2025, ¿de qué voy a estar conversando con ustedes en la tarde de hoy? Otro feminicidio íntimo en Puerto Rico. Otro ridículo del panel del fiscal especial independiente. Se vuelven a caer todos los cargos que quedaban pendientes contra la licenciada ex representante Mariana Nogales. Cámara de Representantes aprueba enmiendas al presupuesto que termina este 30 de junio. Esto es un enredo porque hay un presupuesto que termina, otro que empieza. Voy a tratar de explicárselos en la tarde de hoy. Mayoría de las familias que reciben el PAN en Puerto Rico tienen un adulto mayor en el núcleo familiar o una persona con discapacidad. Marcha militar mañana en Washington, D.C., miles de soldados, cientos de tanques. Sí, se va a parecer a la Rusia de Putin, a la Chile de Pinochet, pero ese es el Estados Unidos de Donald Trump. Juez federal detuvo anoche la federalización de la Guardia Nacional de California por parte de Trump, pero horas después el Tribunal de Apelaciones deja sin efecto esa decisión, pero no se ha terminado la controversia. Israel lleva a cabo agresivo ataque dentro de Irán y en este preciso momento, hace unos minutos, poco tiempo atrás, Irán respondió con bombardeos dentro de Israel. Y hoy es viernes, y si es viernes de Deportes Zona 5, pero hoy tendremos edición especial, además de hablar de los temas de la semana en cuanto a deporte, y uno de ellos me toca directamente, la sorpresa que tenemos todos ante la sorpresiva renuncia de Juan Cardona como dirigente de los Piratas de Quebradilla. Hoy en Deportes Zona 5 con Federico López y con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples, vamos a tener dos invitados de gran calidad. Vamos a estar conversando con Armandito Torres y la publicación de su biografía escrita por José Enrique Lavoy. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, bienvenidos, buenas tardes a todos los que me están escuchando en vivo. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son exactamente las 4 de la tarde de hoy, viernes 13 de junio. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes, desde las 3:55, 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También gracias a la magia del internet, en vivo a través de la aplicación móvil de Radio Isla 1320. Me puedes ver y escuchar en vivo en radioisla.tv, a través del canal de YouTube de esta emisora, a través de la página de Facebook de Radio Isla y también a través de la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmiten íntegramente a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la encontrarás más tarde hoy o a veces temprano al otro día en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en todas ellas. Y también me encuentra, y muchos de ustedes yo sé que hay es que me buscan, en mi canal de YouTube, bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has registrado en mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas, le das a la campanita, eso es gratis, quedas registrado, quedas suscrito y cada vez que haya un nuevo video disponible en mi canal de YouTube, recibirás una alerta para que lo puedas ver y lo puedas escuchar. También te recuerdo que puedes ir a ver y escuchar el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A, que toda la semana grabo y con la licenciada Zoe Lavoy, el de esta semana con el sugestivo título Entre la luz que vuelve y los derechos que se van. Hablamos de temas de mucha actualidad, de la preocupación genuina con las expresiones que previamente había hecho y luego repitió la nueva secretaria del Departamento de Justicia sobre el derecho al aborto
en Puerto Rico. Además hablamos si de verdad no vamos a tener los apagones que se anticipaban durante el verano. Hoy tuvimos creo que 2 incidentes de relevos de carga, no fueron inmensos, pero sí, ayer hubo incidentes de relevo de carga, hoy incidentes de relevo de carga, porque eso es importante, porque eso no es suspensión de servicios programadas, porque se van a hacer algunas reparaciones. Cuando son relevos de carga es porque algo sucedió en términos de la generación. Sobre ese tema hablamos en el podcast Análisis de la Z a la A, y obviamente tocamos el tema que ha dominado toda esta semana y que va a seguir dominando la discusión pública en Puerto Rico y en los Estados Unidos, las políticas antimigratorias inhumanas de Donald Trump, lo que ha sucedido en Puerto Rico, la entrega de las licencias, los expedientes de licencias de conducir de más de 5,000 inmigrantes que habían confiado en el gobierno de Puerto Rico, y lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Ese es el contenido del nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A. Nos encuentras en Spotify, en Apple Podcast, pero también en nuestro propio canal de YouTube, bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Igual que te invito a que te suscribas, te registres en mi canal, hazlo en Análisis de la Z a la A, le das a la campanita y recibirás la información cuando haya un nuevo video. Y también te invitamos a que te unas a nuestra comunidad digital bajo la plataforma de Patreon, con un fee mensual de $10. Todas las mañanas lo logro hacer casi todas las mañanas, de publicar lo que entiendo son las noticias más importantes temprano en la mañana. Ya por la tarde, pues el escenario muchas veces ha cambiado. También tienen acceso a la grabación de los episodios semanales, y una vez al mes hacemos un Zoom interactivo con los que ya están unidos a nuestra comunidad en Patreon. Fácil de hacerlo, patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, hoy durante la mañana todos los noticieros despertamos con la triste, trágica noticia de otro feminicidio aquí en Puerto Rico. Feminicidio íntimo. Poco a poco estamos aprendiendo de todas estas nomenclaturas. Feminicidio es cuando una mujer muere en circunstancias violentas. Feminicidio íntimo es cuando esa muerte es ocasionada, o quien el que perpetra la muerte, el agresor, es su pareja, su expareja. Hay una relación entre ambas personas. Anoche en Salinas asesinaron a una mujer de tan solo 29 años, Linda M. Ledí Díaz, de tan solo 29 años, madre de 2 niños. Fue asesinada por su pareja, por Emanuel Colón Díaz, de 38 años. En el incidente también se hirió a la madre de Linda Ledí, y luego de eso Emanuel se suicidó. No solamente esta es una tragedia, tengo entendido que es el 9º feminicidio en Puerto Rico en lo que va de año, sino que la información que ha salido es que esta persona, el agresor, tenía un amplio expediente, no solamente expediente criminal, sino de violencia de género. Dicen las notas de que llevaba 9 meses de relación con su pareja y convivían en el residencial público Modesto Cintrón en el municipio de Salinas. Y obviamente, como le dije, fue con un arma de fuego, y tenía antecedentes precisamente de violencia de género. Y pues aprovecho para dejarles saber que en Puerto Rico, al igual que en otros lugares del mundo, obviamente cuando la persona no tiene ningún precedente, ningún antecedente, pues usted no hay forma de saber. Obviamente en una relación de pareja usted debe estar muy cuidadosa, particularmente la mujer, si ve comportamientos que apunten a una relación violenta y una relación agresiva con su pareja. Pero en Puerto Rico hay formas de saber si la persona ha sido un agresor en el pasado. Leo de la nota en la edición digital del Nuevo Día. Es importante destacar que en Puerto Rico hay formas para saber si una persona cuenta con casos previos. Por ejemplo, puedes verificar a través del portal del Poder Judicial, el cual puedes acceder, y en el Nuevo Día te dan el clic donde acceder. Este sistema permite consultar casos civiles y criminales, incluyendo bajo la Ley 54 de
violencia doméstica. Dice la nota del Nuevo Día Digital, tratando de orientar particularmente a las mujeres. Ten en cuenta que la información disponible es de carácter público y proporciona detalles básicos como el nombre de las partes, el tribunal entre el cual se tramita el caso, el juez asignado y el tipo de caso. No se incluyen documentos completos del expediente. De otro lado, también puedes obtener información a través del registro de personas convictas por violaciones a la Ley de Prevención e Intervención de Violencia Doméstica, Ley 54. Este registro es administrado por el Departamento de Justicia y está disponible públicamente en línea. El registro abarca delitos cometidos bajo la Ley 54, tales como maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza, maltrato mediante restricción de la libertad y agresión sexual conyugal. Ahora, sobre este último, tengo que decir, y es lamentable, que tras el ataque cibernético que sufrió el Departamento de Justicia me parece que fue la semana pasada, ese registro no está disponible en línea en este momento. Esperamos que pronto se resuelva esa situación. Trágica la muerte de esta mujer. La violencia contra la mujer en Puerto Rico sigue siendo un problema serio. Yo no percibo señales de, ¿cómo decirlo?, de aminorar la crisis que se vive y particularmente el riesgo en el que viven muchas mujeres. Si usted está en una relación de pareja o con su expareja y usted tiene algún temor de que la relación se puede convertir en una relación maltratante o violenta, por favor, busque ayuda, busque protección. De lo que sale hasta ahora, desconozco si Linda Lidí Díaz, la más reciente víctima, buscó ayuda previamente, pero repito, lo que sí sabemos es que su agresor, su asesino, quien luego se suicidó, sí tenía récord de violencia de género, no contra ella, quiero hacer esto claro, no era contra ella, sino con otras relaciones de pareja. Triste por demás levantarnos o despertarnos en el día de hoy con esta lamentable noticia. Bueno, y otra lamentable noticia, aunque al final se hizo justicia. Otro ridículo del fiscal especial independiente, de la oficina del fiscal especial independiente. Yo le tengo que admitir que cuando vi esta noticia en las redes sociales anoche, ni yo me acordaba que todavía quedaban algunos de los qué sé yo cuántos cargos que se le radicaron a Mariana Nogales, entre los cargos a ella y a su mamá, irónicamente, radicados por el gobierno estadista del PNP, eran 51 cargos. Mi recuerdo es que todos habían caído sin ir a juicio. O sea, se cayeron en las etapas preliminares, porque los jueces que intervinieron y juezas se fueron dando cuenta que no había ni la cintilla de evidencia, como decíamos, como en la calle dirían, ni un chispito de evidencia. Yo ni me acordaba que quedaban todavía unos cargos que también los tribunales habían concluido que no correspondía que ni tan siquiera fueran a juicio, pero el panel, los fiscales especiales independientes que cobran por hora, volvieron a la carga. Para recordarles, Mariana Nogales nunca fue acusada de nada que tuviera que ver con malversación de fondos públicos, con beneficio impropio para ella, para su familia, porque se acusó a su mamá también. A ella de lo que se le acusa es de, y ella lo reconoció, o sea, de un olvido de poner en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental que ella ocupaba unas posiciones en unas corporaciones que tenía su mamá, que tenía que ver con bienes raíces. Son cientos y cientos y cientos los empleados públicos que la Oficina de Ética Gubernamental le dice, mira, se te olvidó poner esto. Y simple y sencillamente enmiendan el informe y se acabó el evento. No solamente eso, Mariana Nogales fue evaluada por sus colegas en la Cámara de Representantes y le impusieron una multa. Y pues sí se reconoció que hizo algo impropio, pero que no era el fin del mundo, pues una multa. Sin embargo, el panel de fiscal especial independiente insistió en acusarla criminalmente. Lleva 3 años esta odisea, 3 años de esta odisea. Leo del periódico Noticel, libre de toda culpa, Mariana Nogales. La jueza
Nerisbel Durán Guzmán determinó anoche que no hay causa para llevar a juicio a la licenciada Mariana Nogales Molinelli, poniendo punto final al proceso comenzado hace casi 4 años. La determinación de la jueza fue una solicitud en alzada de la oficina del panel del fiscal especial independiente sobre los cargos de perjurio y falsedad ideológicos que quedaban pendientes. O sea, de 24, todos se habían caído. Faltaban estos 2, se habían caído, pero la oficina del panel del fiscal especial independiente, en lugar de decir, mira, vamos a acabar esto, fueron en apelación y los volvieron a perder anoche. A la mamá, a doña Rita, también la habían acusado. Esos casos también se cayeron al principio del proceso. Quiero, porque hay, obviamente, por eso dije otro ridículo. Miren, la ley del fiscal especial independiente, que se legisla en Puerto Rico como consecuencia de la investigación senatorial de los asesinatos del Cerro Maravilla, que en aquella ocasión se concluyó por la investigación del Senado que el Departamento de Justicia de Carlos Romero Barceló, en lugar de buscar la verdad, lo que hizo fue encubrir los asesinatos. No solamente ocurre eso en Puerto Rico, sino había ocurrido Watergate en Estados Unidos. Y se desarrolló toda una filosofía desde el punto de vista jurídico de que había que crear un ente independiente. ¿Saben para qué? Número 1, para que no se protegiera a los amigos del gobierno y no se les investigara. Pero ¿saben para qué también? Para que no se persiguiera políticamente a los enemigos del gobierno. Y que hubiera un ente independiente que no le respondiera al gobernador de turno, a la legislatura de turno. Lo que ha hecho el panel de fiscal especial independiente en el caso de Mariana Nogales y en otros casos en años recientes, aparte de una chapucería, todos los casos se le caen y los que logran, como el caso del alcalde de Mayagüez, pues logran simplemente unos acuerdos de declararse culpable por delitos de mucha menor importancia y que la mayoría de las veces no conllevan cárcel. Pero lo que le hicieron a Mariana Nogales es precisamente lo contrario de por la razón que se creó esa oficina. Mariana Nogales, representante de Victoria Ciudadana, y lo que se pretendía evitar era que un departamento de justicia controlado por un gobierno de turno sintiera la tentación de perseguir a los adversarios del gobierno de turno. Y para eso se creó el panel de fiscal especial independiente y se nombran los fiscales especiales independientes. Pues precisamente lo que ha pasado con ese panel es que es todo lo contrario. Protegen a los de la casa y persiguen a los que no son de la casa. Aparte de, vuelvo y repito, un récord malísimo que tienen en términos de lograr investigaciones serias y lograr convicciones. Obviamente el daño a la figura de, la persona de Mariana Nogales está ahí. Y es difícil de recuperarse de ese daño. El proceso tomó muchísimo tiempo, pero hay que aplaudir que desde mi perspectiva al final se hizo justicia. Vuelvo y repito, ahí no había ni un solo señalamiento de beneficio económico para ella, de mal manejo de fondos públicos. Esto tenía que ver con una corporación privada antes de que ella se convirtiera en representante a la Cámara. Y desde el principio, todos los turnos al bate los ganó Mariana Nogales y su equipo de abogados y los perdió el panel de fiscal especial independiente y los fiscales especiales independientes. Ojalá y se aprenda de esta experiencia, pero yo lo tengo que decir con mucha tristeza. Yo no percibo, yo no veo una disposición de este gobierno y del panel de fiscal especial independiente de revisar sus procesos. Sabemos que ha estado sobre la mesa propuestas, por ejemplo, del representante y hoy portavoz de la minoría del Partido Popular, Héctor Ferrer, de una reestructuración y reorganización y reforma de todas las entidades que luchan contra la corrupción en Puerto Rico. Si usted piensa que hoy, más allá de que los federales intervienen, y quiero decirle, y esto es como dirían en el argot de los abogados, esto es una nota al cárcel. Yo creo que la agresividad
de Fiscalía Federal y del FBI en atajar la corrupción en Puerto Rico va a disminuir, porque a Donald Trump no le importa el tema de la corrupción gubernamental. Como cuestión de hecho, Donald Trump utiliza el poder de la presidencia para beneficio económico de él y de sus allegados y de sus familiares. Y de ahora para el mandato del Departamento de Justicia en Washington es inmigración, 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 inmigración. Y lo que se conoce en ese mundo como crímenes de cuello blanco va a pasar a una segunda prioridad. Así que si ustedes esperan que sean los federales los que de alguna forma nos ayuden a luchar contra la corrupción, me temo que eso no es lo que vamos a ver en los próximos años. Me temo eso. Ahora, si usted piensa que en Puerto Rico las instituciones gubernamentales de verdad no son efectivas en la lucha contra la corrupción, pues pasemos revista sobre todas esas entidades gubernamentales, si coordinan su trabajo, si hacen su trabajo, y una de ellas, de las más importantes, es precisamente el panel de fiscal especial independiente. Está la Oficina de Ética Gubernamental, está la Oficina del Contralor, esa tiene un rango constitucional, está las unidades dentro del propio Departamento de Justicia. Hubo una época en que interactuaban, en que se relacionaban, nadie sabe si trabajan de forma coordinada. Yo honestamente creo que es urgente. Claro, esto no es prioridad. Yo no la escuché a la gobernadora hablar de esto en la campaña. Yo no creo que esto es prioridad a la gobernadora, pero hay que reconocer que las instituciones del gobierno de Puerto Rico, que se crearon casi todas ellas a fines del siglo pasado, requieren de una revisión, reorganización, reforma profunda. Y los fracasos uno tras otro de la Oficina del Fiscal Especial Independiente son la mejor muestra, la mejor evidencia de que hace falta una reforma. Y enhorabuena para la licenciada Mariana Nogales, pero es claramente una injusticia que le hayan hecho pasar por estos procesos durante los pasados 4 años. Son exactamente las 4:20 de la tarde. Regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:24 de la tarde de hoy, viernes 13. Eso suena feo, pero yo espero pasar una noche de viernes tranquilo y espero que ustedes también. Viernes 13 de junio del 2025. No se vayan a ver películas de terror esta noche. Haga lo que le dé la gana. Si quiere ver películas de terror y de Friday the 13th, pues pueden hacerlo en cualquiera de las plataformas esas que aparezcan esas películas. Bueno, señores, estamos a 13 de junio. El presupuesto de este año fiscal termina en 17 días, el 30 de junio. Y el 1 de julio comienza el nuevo presupuesto. Yo
Desde que entré al servicio público, particularmente cuando entré como asesor de Hernández Colón en su último cuatrenio, 1989-92, me eduqué y me interesé en estos temas presupuestarios. Yo le llamo mi padre en el servicio público, pues José Pepito Alonso, que en paz descanse, que llegó a ser director de la oficina, era director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en ese último cuatrenio de Rafael Hernández Colón, aparte que había tenido otras posiciones de gobierno. Y luego cuando fui representante de la Cámara de Minoría, me traté de especializar en analizar los presupuestos en aquella época de Pedro Rosselló y recuerdo dónde era que escondían o dónde escondían los préstamos que no decían que eran préstamos y todo aquello que se llamó en aquella época la deuda extraconstitucional, y como no se me olvida, descubrí que la tarjeta de salud, que hoy es la que nos tiene en déficit, como la tarjeta de salud, Pedro Rosselló la comenzó con un préstamo del Banco de Fomento, préstamo que a mi entender era ilegal, pero no solamente con un préstamo, sino que el préstamo se lo habían escondido a la legislatura. Digo esto porque yo nunca he visto desde que 1989, que entro al servicio público y luego pues salgo del servicio público, pero sigo atendiéndolo, sigo pendiente a los asuntos de gobierno. Yo nunca había visto una situación como la que estamos viviendo en este momento, donde hay un descuadre gigantesco del presupuesto vigente, el que termina en 17 días, y hay incertidumbre porque está descuadrado el presupuesto que la gobernadora y la Junta de Control Fiscal enviaron a la legislatura hace como un mes atrás. Los dos estaban descuadrados. Ayer en la Cámara de Representantes se aprobó una enmienda al presupuesto vigente, al que vence el 30 de junio, al que le quedan 17 días. Se aprobaron unas enmiendas recomendadas o validadas, o como usted le quiera llamar, por la Junta de Control Fiscal. Pero aumentan el gasto público, aumentan el presupuesto del gobierno de Puerto Rico por la friolera de 766 millones de dólares, como dice el titular del periódico El Nuevo Día de hoy, que lo pueden ver ahí en pantalla. Cámara inyecta 766 millones de dólares al presupuesto. Señores, eso es un montón. A 17 días de que termine el año. Aparentemente lo cuadraron. Pero lo que uno se tiene que preguntar es, y ahora tenemos una Junta de Control Fiscal, que son los genios. Son muchachos, saben más que... ¿Cómo llegamos a donde llegamos? Dice la nota de... y ahorita voy a mencionarlo porque aquí todavía hay dudas. Este es el de este año, el que vence el 30 de junio. Me imagino que la semana que viene bregaremos o nos enteraremos cómo van a cuadrar el del año que viene. Dice la nota de Leisa Caro González. La Cámara acordó ayer aumentar en 766 millones de dólares el presupuesto vigente para atender, entre otros asuntos, las reclamaciones de los municipios, el pago de horas extras a los policías y para cumplir con las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora se lo voy a traducir. El presupuesto que se aprobó el año pasado y que la Junta aprobó y que estaba balanceado, a 17 días de que se acabe el año fiscal no habían suficiente dinero para pagar las horas extras de los policías, para los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y para los municipios. Tan sencillo como eso. Se apareció el dinero, chévere. Pero ¿cómo llegamos a donde estamos? Repito, yo en toda mi vida pública no recuerdo una situación donde simultáneamente tú estés legislando para cuadrar el vigente cuando se está acabando el año y todavía tienes descuadrado a 17 días, 18 días que comience el nuevo, todavía tienes descuadrado el nuevo. No voy a entrar en los detalles porque aquí se explica, pero sí hay unos dineros para los municipios. Entre lo que hay 25 millones de dólares para obras permanentes en las escuelas públicas, 25 millones para las horas extras de los policías. De esta partida, 5 millones se quedan bajo la custodia de OGP, 250 millones para el plan de salud, que está descuadrado, la tarjeta de salud,
200 millones para atender incertidumbres fiscales y de recaudo, 229 millones para el sector energético. ¿Qué rayo es eso? ¿Serán los chavitos para pagarle a Genera si finalmente se llega al acuerdo con Genera? No sé, no estoy claro. Y hay una partida para los municipios, pero esta es la de este año, todavía no sabemos lo que va a pasar el año que viene. El presidente de la Federación de Alcaldes, alcalde PNP de Camuy, Gabriel Hernández, Gaby, no está muy contento. Leo de la nota. Gabriel Hernández expresó preocupación sobre cómo serán distribuidas la partida de 5.9 millones en manos de Hacienda, pero afirmó que no solo debe hacerse a la mayor brevedad posible, sino que debe ser entre los municipios en crisis fiscal. Cita textual: esto va a provocar una reunión con el Departamento de Hacienda y con el gobierno de Puerto Rico para trabajar cómo se van a estar distribuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Se lo traduzco. Que el presidente de la Federación, que es PNP, no sabe el alcance de la, entre comillas, solución que ha presentado el gobierno de Puerto Rico a la situación crítica de las finanzas de los municipios. Esto es del que vence en 17 días. Todavía no sabemos qué va a pasar con los municipios en el que la gobernadora dijo que estaba cuadrado. Todavía no sabemos qué va a pasar con los pensionados o las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todavía no sabemos si en el del año que viene va a haber dinero para pagarle a los terapistas, si va a haber de Departamento de Educación, especial. Todavía no sabemos si va a haber dinero suficiente para las horas extras de los policías el próximo año, porque yo me hago la pregunta: si se descuadró este año, ¿qué garantía tenemos que lo que están proponiendo para el año que viene esté cuadrado? Y obviamente el gran chichón es que no sabemos cómo van a cuadrar la tarjeta de salud. Así que, pero supuestamente vinieron a resolver y arreglar las finanzas de Puerto Rico, y la gobernadora hace 2-3 jueves celebró como la gran cosa que el presupuesto que ella había presentado estaba balanceado. No está ni el que ella heredó, lo tengo que decir, este es el que ella heredó. Ni el que ella heredó, que vence dentro de 17 días, ni el que ella está proponiendo, que comienza dentro de 18 días, están balanceados. Bueno, en las últimas semanas me está muy curioso, interesante y positivo que están saliendo diferentes estudios. Esta semana, y lo tengo aquí todavía, citamos el del Instituto del Desarrollo de la Juventud, que hablaba sobre los índices de pobreza, particularmente de los niños y menores de edad en Puerto Rico, y han salido otros estudios que yo creo que comienzan a derribar unos mitos. Y es el mito de que en Puerto Rico los que cogen el pan o son pobres es porque son unos vagos, porque viven del mantengo, porque no quieren trabajar. Ya habíamos visto en el informe del Instituto de Desarrollo de la Juventud un % altísimo de hogares que el jefe de familia es una mujer, que tiene niños menores, que trabajan, se trabaja en ese hogar, por lo menos una persona trabaja, y están bajo los niveles de pobreza. Hoy el diario digital 5 Millas, que es un diario especializado en temas de economía, publica una nota bajo el título, la tengo por ahí: la mayoría de los que participan del PAN son personas mayores con ingresos por debajo del nivel de pobreza. Es un estudio del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que entiendo que lo dirige el economista José Caraballo Cueto, y hace un análisis de la data del censo con la data de los que reciben las ayudas del PAN, y destruye ese mito de que son unos vagos que lo que quieren es vivir del cuento. Dice la nota de 5 Millas: de los hogares que participan del PAN durante el año 2023 en Puerto Rico, el 55% de esos hogares tuvo al menos un adulto mayor de 60 años. Sabemos que esa es una de las edades, de las poblaciones más vulnerables que tenemos en Puerto Rico. Sin embargo, vuelvo y cito, solo el 29% de todos los hogares tenían un dependiente menor a 18 años. La mitad de estos hogares tuvieron al menos una persona con discapacidad, ya sea física o mental, interpreto yo. Cita textual a José Caraballo Cueto, y con eso me voy a la pausa. Es decir,
Estos hogares que participan del PAN están compuestos por personas mayores o personas con discapacidad, y muchos de ellos tienen ingresos por debajo de los niveles de pobreza. Así que no se trata de unos vagos que quieren vivir del gobierno. Se trata de personas que de verdad están viviendo bajo niveles de pobreza, como vimos en el otro estudio, muchas veces con personas trabajando en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que en Puerto Rico, tristemente, trágicamente, trabajar en Puerto Rico no es sinónimo de salir de la pobreza. Regreso con el escenario federal luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:41 de la tarde. Les recuerdo que hoy en la segunda hora vamos a tener una edición especialísima de Deportes Zona 5, además de hablar de muchos temas de deporte, como hago todos los viernes y lunes con Federico López. Tengo dos invitados de lujo. Vamos a estar conversando con Armandito Torres. Yo uso la palabra leyenda, espero que a él no le ofenda que use esa palabra, del deporte del baloncesto, y un patriota, un puertorriqueño cabal, vamos a estar dialogando sobre la publicación de su biografía que fue escrita por José Enrique Lavoy. Ambos lo vamos a tener aquí, Federico y yo pues estaremos conversando con ellos, y luego pues pasaremos al análisis de las noticias de deporte correspondientes. Así que es como una especie de regalo del Día de los Padres. Vamos a terminar la última hora hablando de deportes, pero conversando, que es un gran conversador, con el amigo Armandito Torres. Pero antes de pasar a esos temas más agradables, wow, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo entero, voy a eso ya mismo, mientras ahora mismo hay bombardeos de parte y parte entre Israel e Irán, mientras siguen las protestas en múltiples ciudades de los Estados Unidos por las políticas inhumanas de antimigrantes de Donald Trump. Mañana en la capital federal va a haber un desfile militar como los que celebraban en la Unión Soviética. Todavía yo creo que Putin lo celebra, como los que se celebran o se celebraban en la China comunista, como los que celebraban dictadores como Pinochet y otros dictadores. Mañana en la capital federal, en Washington, D.C., va a haber un desfile. Porque están celebrando el aniversario 250 del Army, del Ejército de los Estados Unidos. Ay, pero qué casualidad que mañana es el cumpleaños número 79 de Donald Trump. Para que tengan una idea, esto nunca en tiempos recientes, yo no sé si nunca en la historia, pero por lo menos en tiempos recientes, en tiempos modernos, nunca se ha hecho en los Estados Unidos. Estados Unidos es la principal fuerza militar del mundo, pero siempre han sido bien cuidadosos de evidenciar que quien gobierna dentro de los Estados Unidos son las fuerzas civiles, los funcionarios electos, los burócratas. Y ha habido ese cuidado, y particularmente de que el ejército está para defendernos de ataques de afuera, las Fuerzas Armadas, y, que es lo que han hecho históricamente, ir a otras guerras, disque, a defender los intereses de Estados Unidos. No siempre, como sabemos, ha sido así. Estoy leyendo una nota del periódico El Nuevo Día, pero de prensa asociada, para que tengan una idea. Los tanques están listos y preparados. Las vallas y barreras están levantadas. Ya se han colocado placas metálicas protectoras en las calles de Washington. Y más de 6,000 soldados están listos para marchar cerca de lo que allá se conoce como el Mall, para honrarlo el 250 aniversario del ejército, que resulta ser el 79 cumpleaños de Donald Trump. Hay advertencias de truenos y lluvia y todo lo que se espera. Esto va a costar entre 25 y 45 millones de dólares. Es un show para Donald Trump, para cantarle Happy Birthday, que se espera cerca de 200,000 personas. 6,169 soldados, 128 tanques,
Vehículos blindados de transporte de personal y artillería desfilarán ante el presidente y los espectadores, mientras que 62 aviones pasarán por encima. Este no es el Estados Unidos que yo he conocido y que en algunos momentos he vivido en el lado de allá. Este no es el Estados Unidos cuando yo serví como comisionado residente. Esto es otra cosa. Mientras eso sucede, se esperan manifestaciones, o continuarán las manifestaciones en contra de las políticas migratorias de Donald Trump en montones de ciudades. Mañana creo que se ha convocado una manifestación aquí en Puerto Rico a las 3 de la tarde frente a la Fortaleza. No tengo muchos detalles de quienes lo organizan y no he escuchado mucho movimiento, pero sí, en Estados Unidos cada día el nivel de indignación. En Puerto Rico hay indignación. Lo que pasa es que la indignación en Puerto Rico no se ha convertido en acción. Ya en Estados Unidos, contrario a lo que yo decía hace un mes atrás, la indignación se está reflejando en las calles, en protesta. Sabemos lo que ha sucedido en Los Ángeles. Sobre ese tema, anoche, un juez federal en California, un juez del federal de distrito en California, determinó que la activación de la Guardia Nacional o la federalización de la Guardia Nacional por parte de Donald Trump había sido un acto ilegal e inconstitucional, que no se justificaba, e inclusive le ordenaba al presidente Trump que pusiera esos 4,000 soldados de la Guardia Nacional bajo el control y la dirección del gobernador de California. Pocas horas después, esa orden fue paralizada por el Tribunal de Apelaciones, pero quiero que estén claros, no es que fue revocada. Simplemente el Tribunal de Apelaciones lo único que decidió fue, se quedan federalizadas este fin de semana y el martes nosotros vamos a hacer una vista oral donde tiene que venir todo el mundo a darnos sus razones y entonces tomarán una decisión. Yo creo que este es un caso, al igual que muchos otros, que van a llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero no les voy a negar que me preocupa porque, primero, ese tribunal está controlado por el sector republicano. La cantidad, la mayoría de los jueces fueron nombrados por presidentes republicanos y varios de ellos por el propio presidente Trump durante su primer término como presidente. Y hay una tendencia en ese tribunal que si el presidente y la rama ejecutiva levantan la palabra seguridad nacional, hay que dejar que el presidente haga lo que él quiera hacer. Pero por lo menos a nivel del tribunal, la opinión escrita es la del tribunal de distrito y concluye que Donald Trump actuó de forma ilegal. Esto en cuanto a los guardias nacionales. En cuanto a los 700 Marines, todavía los tribunales no se han expresado, que es una circunstancia diferente, porque los guardias nacionales, como ustedes saben, aquí en Puerto Rico y en las otras jurisdicciones, están bajo el control de los gobernadores, salvo que el presidente lo federalice, pero para poder federalizarlo hay unas limitaciones impuestas por ley y lo que se concluyó es que Donald Trump las había violentado. Así que este va a ser un fin de semana de mucha actividad y manifestación en los Estados Unidos. Yo me imagino que van a tratar de hacer contraprotestas en Washington, D.C. Creo que ese escenario va a ser un poco más complicado, pero va a ser un fin de semana de mucha acción política en los Estados Unidos. Mientras tanto, ayer, Israel comenzó un agresivo ataque contra Irán, bombardeando facilidades militares, bombardeando facilidades nucleares. Irán que se sepa, yo entiendo que es la verdad, Irán no tiene una bomba nuclear todavía manufacturada, pero sí tiene plantas nucleares y siempre ha habido el temor de que van camino a tener armas nucleares. Barack Obama había llegado a un acuerdo con Irán para limitar esa posibilidad y que si se utilizaba la tecnología nuclear fuera para propósitos de paz, con una inspección y todo, unas reglas. Cuando llegó Donald Trump en su primer término, echó el zafacón ese acuerdo. Ahora, curiosamente, Donald Trump llevaba varias semanas
diciendo que estaba tratando de negociar con Irán y aparentemente habían diálogo para negociar. Sin embargo, Israel, que ve en Irán, con razón, creo yo en parte, pero eso no justifica lo que están haciendo, como su archienemigo en esa región, Israel decidió, a pesar de que Donald Trump dijo que él iba a acabar la guerra de Ucrania en 24 horas, que él iba a acabar la guerra en la Franja de Gaza en cuestión de nada, y que él iba a lograr un acuerdo de paz y un acuerdo de no proliferación de armas nucleares con Irán. Bueno, a pesar de que pública y privadamente Donald Trump y su gobierno le pidieron al gobierno de Israel y Netanyahu que no bombardeara a Irán porque estaban negociando, ayer comenzó un bombardeo, no solamente destruyeron facilidades militares, facilidades nucleares, sino asesinaron, mataron líderes militares y científicos de Irán. Bueno, pues hace apenas una hora, voy a mirar los últimos detalles, aunque Israel seguía bombardeando, hace apenas unas horas, Irán comenzó un bombardeo particularmente de la principal ciudad de Israel, Tel Aviv. Estoy leyendo del periódico El País de España. Teherán contraataca con proyectiles que impactan en Tel Aviv y dejan al menos 40 heridos, 2 de ellos de gravedad. Y en la era moderna, pues estamos viendo los videos de los proyectiles cayendo en territorio de Israel. Las tensiones están altas. El efecto económico, más allá del todos nos tenemos que preocupar, el efecto desde el punto de vista militar y de guerra que esto tenga. Pero, para que sepan, el efecto económico, si esto no se resuelve pronto, el precio del petróleo se está disparando hacia arriba, los mercados están totalmente inestables, así que no son buenas noticias para la humanidad lo que está sucediendo en este momento. Yo honestamente creo que Netanyahu, que cada vez que está débil políticamente, y Netanyahu en este momento está débil políticamente, hubo un voto de confianza en el Parlamento israelita, lo ganó, pero salió debilitado. Hay países aliados de Estados Unidos, no Estados Unidos, que están tomando medidas contra ministros de la ultraderecha del gobierno de Israel. Yo creo que Netanyahu está nuevamente usando las Fuerzas Armadas y los ataques belicosos como una forma de su sobrevivencia política, pero podríamos las consecuencias pagarlos todos. Regreso con edición especial de Sobre la Mesa luego de la pausa. Y de regreso a Sobre la Mesa, los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde. Yo voy a hacer una introducción personal a los dos invitados que tengo. Fede se está estacionando, así que si llega por ahí, lo ven cruzar al frente de las cámaras, lo que estén viendo en video, pues está debidamente excusado. Como ustedes saben, yo soy un reconocido deportista, me he destacado en múltiples disciplinas. En todas, siempre es la casualidad que he jugado en la misma posición, fanático, en la grada. Pero cada vez, me pasó cuando en la primera etapa de Sobre la Mesa aquí, que tuve el placer de entrevistar a Raymond Dalmau, que es la razón, Raymond Inestali, es la razón por la que yo soy de los Piratas de Quebradilla. Yo no tengo familia en Quebradilla. La primera vez que yo fui a Quebradilla fue a la Pedro Hernández a ver un juego de los Piratas. Pues era la época de la dinámica Quebradilla contra Bayamón, y por alguna razón yo me acuerdo dónde estaba el televisor en mi casa. Yo tendría 10, 12 o 13 años, y yo me acuerdo ver los juegos en televisión, y me enamoré de los Piratas de Quebradilla, y hasta el día de hoy. Pues de la misma forma que tuve ese placer hace unos años entrevistando a Raymond, para mí de verdad es un placer. Habíamos conversado en otras ocasiones, pero tener aquí, porque ya se publicó, pero se presentará próximamente, la biografía de uno de los grandes del baloncesto, del deporte en general, y a la misma vez un puertorriqueño cabal, defensor de los valores patrios. Me acompaña esta tarde el gran Armandito Torres, y como se está publicando su biografía, nos acompaña quien escribió la biografía, José Enrique Lavoy Gómez. Buenas tardes, Armandito. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes. Bueno, no he tenido obviamente ocasión de ver el libro,
Yo no sé si ya me está empezando a escribir gente, pero no, ok. No he tenido ocasión de leer el libro. ¿Cómo se da primero? O sea, ¿de quién es la iniciativa de escribir? ¿Una iniciativa que sale de Armandito o una iniciativa que sale tuya? ¿Cómo surge este proyecto? No, lo cierto es que esto es una iniciativa de alguien que tú conociste muy bien, el profesor José Díaz Torres, que era el director de noticias de PAB, sí. Y que la muerte lo sorprendió, sí. Nos sorprendió a todos nosotros. Y él me conocía a mí porque su padre era un fanático rabioso de los Atléticos de San Germán y lo llevaba al juego. Y después se desarrolló como periodista, etcétera, y quería escribir ese libro. Y me grabó horas y horas, pero el libro nunca salía, tú sabes, y pasaron años. Pero te llegó a grabar. Es años, pero me llegó a grabar. Interesante. Pero cuando digo que eso fue un proyecto de años, es porque pudo haber sido de 15 años fácil, sin que pasara nada. Entonces viene fallece él. Fallece y como que todo el mundo sintió entonces el deseo de, en alguna medida, en honor a él, terminarlo. Y bueno, el problema era quién lo escribía, ¿verdad? Porque sí. No es algo fácil. Y algún día, casualmente, con un buen amigo, que es como un hijo postizo, el profesor Ángel Rivera Cintrón, estábamos hablando en el parque de San Germán cuando llegó una guagua hacia el Portacelli y nos movimos. Yo, ahí frente a la farmacia, nos movimos porque yo soy hijo adoptivo de Villalba, tengo grandes amistades allá, y por sorpresa mía estaba José Enrique Lavoy, profesor universitario, y al quien yo conocía de pequeño, porque yo tuve una propiedad en Villalba donde celebramos unas fiestas que se hicieron famosas, porque mi pretensión soñadora era unir a todos en Puerto Rico de todas las ideologías, y créeme que lo logramos en unos momentos dados. Y entonces un muchachito pequeño había crecido, era profesor universitario, y yo había estado en la presentación del libro y después yo lo ayudé a presentarlo en Mayagüez de José Enrique Ayora Santander, que lo había escrito él. Y dije, mira quién está ahí está. Tú eres villalbeño. ¿Y cómo tú te atreviste a meterte en el monstruo anaranjado? Es muy atrevido eso. Primero meterse con San Germán, con el baloncesto, y después con el Armandito. Sí, háblanos un poco de... Entonces, y pregunta, ¿retomaste las grabaciones de...? Sí, a mí me pasó algo parecido a lo que tú planteas. Perdona que te diga tú. No hay problema. Que yo no tengo vinculación. Ya se unió con nosotros Fede, ahora puedo interrumpir cuando tú quieras. Yo no tengo ninguna vinculación tampoco con San Germán, hasta cierto punto de mi vida, porque mi mamá ponceña, papi villalbeño, y cuando papi conoce a Armandito, que fue para los 80, papi dirigía un maratón en Villalba, se hace amigo de Armandito y hace que todo Villalba se haga fanático de San Germán. Así que la relación, el amor que a mí me nace hacia el equipo de San Germán surge por ese grupo de villalbeños, Jaime Lavoy, Chiqui Marrero, Tito Marrero, que acogen a Armandito en Villalba, se hacen muy amigos, y ahí viene la relación de nosotros con San Germán. Ya Joel Montalvo me escribe, las fiestas en casa Armandito en la 149 en Villalba eran épicas. Las disfruté. Así mismo fue. En el caso de lo que se había trabajado, él dice 15 años, pero hace cerca de 20 años empezó este proyecto. Así como lo plantea, lo empezó José Elías, después lo retomó otro grupo de personas, y entonces pues aparezco yo. Yo comienzo a trabajar con esa documentación. Hay una base ya, hay un esqueleto de trabajo, hay unas entrevistas, hay mucha información. Eso que hizo José Elías fue formidable, porque va a ser la base sobre la cual yo comienzo a levantar el proyecto. Pues entonces en
en esa preparación me doy cuenta que faltan cositas aquí, allá, no hay una narración, no hay un contenido histórico, no hay un trasfondo, y eso es lo que entonces empiezo a trabajar, y me tomé cerca de 3 años, 4 años en preparar esas entrevistas, porque eso eran entrevistas nada más, así que eran un relato de Armandito con él, pero ahí había que darle sentido, cohesión, narración, contenido, trasfondo histórico, y eso me tomé 2 o 3 años. Los momentos que vi que me faltaba información, pues entonces iba de nuevo, Armandito, esta cosa no la entiendo, esta información no la entiendo, y así fue más o menos. Los que conocemos de Armandito desde afuera, yo podría decir que hay varios Armanditos. Claro. Está Armandito el hijo de, Armandito el jugador, Armandito el dirigente, Armandito el comerciante. Varias veces paré allí en la farmacia a chismear de política. Normalmente no era de deporte. Cuando me metí allí era de política que chismeábamos. Y Armandito, el de una conciencia nacional, puertorriqueñista, que trasciende el deporte. Encontramos un poco de todos esos Armanditos en el libro. Un poco de todo eso. Un poco de todo eso. Sí. ¿Por qué tienen que comprar el libro? ¿Qué aprende alguien del libro de Armandito? Sí, el libro es importante que lo compren primero porque toda esa ganancia no va para nadie en particular, va para un hogar que se llama Hogar Portal de Amor, que es un lugar de San Germán que ayuda a los niños menos favorecidos, así que maltratados, eso es principal, así que no es que van $5, ni 6, ni 7, es que va todo el dinero para ese hogar. Segundo, que en medio de las circunstancias y el caos en el cual vivimos, creemos que debemos conocer una figura como Armandito, que desde su juventud lo dio todo por el deporte, lo dio todo por sus atléticos, por el equipo nacional, por la sociedad, porque en el libro vamos a encontrar las veces que él ayudaba al vecino de San Germán que necesitaba dinero porque había tenido problemas, al canastero que tuvo un accidente y necesitaba dinero. Todo eso lo vamos a ver ahí, cómo Armandito fue entre el deporte, la política y la cuestión social contribuyendo de una manera inconmensurable al país. Pero es importante que se establezca que como usted plantea, empezó siendo mascota, ¿sabes? Mascota, jugador, novato del año, la década del 60 la domina, están los números. En esa década del 60, mientras él está matando la Inter, ya en el baloncesto superior está entre los primeros 10 en la estadística, representa a Puerto Rico, termina el baloncesto en un momento que él entiende que fue el correcto, porque él tenía mucho miedo de que le pasara lo que le había pasado a su tío, que la gente cuando ya empezabas a decaer te gritaban, él tenía todo ese temor. Y termina, yo creo que en un momento adecuado, comienza a ser dirigente, es dirigente del año, 3 veces dirigente del año, o sea que es una vida muy productiva y muy exitosa. Armandito, en términos de deporte, porque hay otras fases de tu vida, ¿qué te disfrutaste más, ser jugador o entrenador? Yo te confieso, sí, porque yo te confieso que son áreas diferentes. Tú como un jugador, aunque es un juego colectivo, tienes una responsabilidad individual. Claro, yo era el capitán, fui siempre el capitán del equipo y tenía ya algún tipo de liderato, de liderato y responsabilidad hacia los compañeros. Pero en esa área, si yo, que no me gusta, mi yerna le llama a eso, porque a mí no me gusta tocar mis campanas, y pues es obvio, ¿verdad? Pero te tocamos aquí. Una lucha que yo di y que me siento orgulloso fue la del equipo nacional, del apellido, del equipo nacional. Porque aquí con el complejo colonial, pues siempre le llevábamos equipo insular y equipo estatal. Wow, ¿y cuándo cambia esto? Aquí estoy aprendiendo. Pues yo empecé, tan pronto estuve al frente del equipo nacional por primera vez, que llegué gracias a Dios, con éxito. El equipo... ¿Cuándo tú diriges por primera vez el equipo nacional? El equipo nacional es 72, 73.
y Puerto Rico queda invicto en centro básquet. El último partido fue algo espectacular, que derrotamos a Cuba, que venía de la medalla de bronce. Sí, esa era la época que Cuba era fuertísimo en el baloncesto. Y terminamos invicto, ¿no? Y era el primer centro básquet que además ganaba Puerto Rico. Yo había tenido la suerte de, como jugador, había sido miembro del primer juego centroamericano que habíamos ganado en Jamaica. Y en este caso era que como jugador fui miembro del primer equipo ganador, y entonces como dirigente lo fui, pero me empeñé en eso. O sea que si hoy está aceptado por todo el mundo, aun aquellos que no creen, que tienen unas diferencias políticas profundas contigo, si hoy está aceptado que se llama Equipo Nacional de Puerto Rico, en gran medida se te debe a ti. Bueno, yo estoy sonando la campana, no la estás sonando tú. Y hay algunos investigadores que lo plantean. Carlos Uriarte lo plantea, que él fue el primero que empezó a decir eso por su nombre. Así que no es el que lo dice, es que se puede notar en los periódicos de la época, y hay investigadores deportivos que lo plantean. Porque un país tan lacerado como el nuestro, en su autoestima, pues todo lo que hoy es nacional rápido lo dirigía, todavía, imagínate, lo dirigía a la cuestión política terrorista. Pues, y a mí me da vergüenza que diesen el equipo insular, tú sabes, o el equipo estatal, porque Puerto Rico es otra cosa que tiene una relación jurídica, que es tema para otro programa. Yo sé que ese tema también te interesa, pero nos vamos a quedar en el libro. Fede. Armandito, siempre he querido preguntarte esto y sé que va a dar para rato. Tú lo has vivido todo. ¿Cómo tú ves la evolución del baloncesto en Puerto Rico? Pues de la mano de la evolución, para bien y para mal, de la vida misma del puertorriqueño, de la sociedad, agricultura, que era lo que prevalecía, ¿no?, a la industrial, del baloncesto romántico que le llamamos, que era el de mística y de vocación, donde se jugaba por amor al pueblo, donde todos los miembros de los equipos eran del pueblo. De hecho, en sus comienzos venían propiamente de la escuela superior, hasta que llega la televisión con sus haberes y con su comercialismo, y entonces se comercializa, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le hubiese ocurrido pensar que Pachín Vicente o Johnny Baez hubiesen jugado de otro equipo que no fuese Ponce y Jopiera, y tocándome las campanas una vez más, que yo hubiese jugado de otro equipo que no fuera San Germán, ¿no? Ahora, si tú vas a retirarle la camiseta a un jugador, pues tiene que retirar en 4, 7, 8 inclusive. Sí. Eso es algo que tú y yo hemos hablado en y hay algo que no estoy entrando en la política, obviamente, pero hay una realidad dolorosa, porque no debería ser así. Y nosotros predicamos una cosa y predicamos otra. Todas las veces que choca lo material con lo espiritual, es cuestión de tiempo de que prevalezca lo material, lamentablemente. Tú, como jugador, pues San Germán, pero como dirigente, dirigiste en varios equipos. Sí, correcto. Sacando aparte a San Germán. Obviamente no, por eso, no, sí. Mira, que ya viene caliente con nosotros porque eres fanático ya. Así que... espérate, lo que pasa es que hay una vacante en Quebradilla ahora mismo. Aníbal y dirigió a Quebradilla. A eso voy. Mi pregunta es, sacando a San Germán, obviamente, y sacando el equipo nacional. Me imagino que para un jugador y para un dirigente no hay nada más que poder representar a su patria o dirigir al equipo de su patria. Pero, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿De qué equipo te sientes más orgulloso de haber dirigido fuera de San Germán? Yo te las pongo difícil. A Raymond le hice las preguntas que lo dejé. Hay una carrera, es una carrera cerrada, porque realmente, como yo nací en el baloncesto y yo con los mayores jugaba antes de ser miembro del equipo, y aprendí ese deseo de ganar, de ir contra el mundo. Pues yo básicamente le daba muchas pulgadas y fortaleza al adversario. Yo te diría que en cada lugar, yo, por ejemplo,
Quebradilla es un pueblo pequeño, es un pueblo de tradiciones, donde yo tuve unas experiencias bonitas, extraordinarias. Además, tuve la suerte de manejar a Raymond y a Neftalí. En los 2 años que los manejé, en uno fue más valioso y campeón de anotaciones, en la otra fue el otro. Con ambos, con Raymond, que gracias a Dios está vivo, mantengo una relación íntima todavía. Tiene aquí unas expresiones en la contraportada sobre y en su libro él hace sí. unas expresiones también. Y con Neftalí era lo mismo, que en paz descanse. Bayamón fue un gran reto, porque era el equipo prepotente que se veía desde afuera, pero que ya sus estelares jugadores venían a menos. Entonces me tocó a mí remodelar eso con firmas como la de Bobby Ríos, la de Juan Trinidad, empezar a remodelar. Y al tercer año de mi contrato, pues me explotó una venita, porque yo viajaba todos los días a practicar y después a cumplir mis compromisos. Y obviamente Ponce fue un gran reto de otra manera. De otra manera, porque Ponce era el adversario automático de San Germán, como algo como Quebradilla y Arecibo. Pues, o Quebradilla e Isabela, en su época Isabela. Pues, así que no es que no pueda contestarla, es que cada una tiene unas características diferentes. No, vale. Que tienes una pregunta. Sí, me está, obviamente tengo aquí apuntadores que conocen la historia de San Germán más que yo. Simplemente me dijeron que te pregunte del campeonato de 1985, wow. San Germán versus los Mets y el papá, el papá del nene. San Germán había dominado desde su inicio, desde el 30 hasta el 59, dominó ampliamente el baloncesto puertorriqueño, campeonatos obtenidos, subcampeonatos, semifinales, etcétera. Luego vino la época de las vacas flacas y fueron bien flacas. Llegamos así al 85, donde a un reclamo del pueblo que habían entregado el equipo con deuda de $200,000 a la liga, y yo dije, bueno, es ahora o nunca. Pues en ese tercer año obtuvimos ese campeonato. Hacía 35 años que no se obtenía un campeonato en San Germán, así que te podrás imaginar. Yo tuve la experiencia de personas mayores decirme, ahora puedo morir tranquilo, volví a ver un campeonato, porque sí, lo veían visto. Sí, y el apoderado del 50 había sido mi papá. Y entonces el apoderado del 85 fui yo, así que fue simbólico. Se logró saldar toda la deuda del equipo y entregarlo con un balance positivo de $54,000. ¿Quiénes eran los estelares de San Germán? Pues los estelares de ese equipo fueron Bochlí, Robertito Ríos, Piculín Ortiz, Oscar Santiago, Ernesto Malcolm, Rubén Villoch, Pipo Rivera, Alfredo Toro, Juan Griles. Y al otro lado estaba Mario, estaba el papá de Fede, estaba Fico. Sí, estaba Fico, que en paz descanse. Estaba obviamente Quijote, estaba Sosa, estaba el Brown. O sea que era muy bien dirigido por Giorgio Rosario, ese equipo. Y aunque fue una serie de 6 juegos, fue luchada, ¿no? Fue más luchada de lo que dicen los 6 juegos. Hace unas temporadas San Germán llegó a la final nuevamente y dicen que la prensa lo decía como el resurgir del baloncesto en San Germán. Para mí que no, nunca se fue, pero no habían llegado a la final. ¿Lo ves así tú también o se notaba algo diferente en esos años? Con lo grande, de las grandes crisis para mí del baloncesto le falta una filosofía. ¿Estoy yo de acuerdo con la filosofía o no? O sea, el baloncesto se parece muchísimo a un país que adoramos, que es Puerto Rico, en cuanto a parece un barco en los océanos.
sin muelle alguno donde detenerse, ¿no? O sea, así que, tú sabes, con la cuestión de los refuerzos, no hay tal cosa como resurgir en ningún sitio. Si un equipo tiene la suerte que la pega con 3 refuerzos, tiene un trabuco. O sea, que sean 3 refuerzos de primer orden, de un año para otro, tienen un trabuco. La verdad, que no quiere decir que sea lo que nos gusta a nosotros, que quede claro, es que el baloncesto nuestro se comercializó, se profesionalizó, y su función, el fanático lamentablemente se equivoca en eso, no es el desarrollo de jugadores. Para eso tiene que haber una liga puertorriqueña sólida, seria de verdad, en el verano, para que sea de desarrollo del talento nuestro. Decir que en el baloncesto superior, con los gastos que tienen los equipos que sobrepasan ya el $1,000,000 y cuidado, con esta apertura de salarios, etcétera, pues no, es un negocio. Yo quisiera llamarle que es un deporte como era en mi época, ¿no? Yo soy de la sujapa como jugador, de los jugadores aficionados. Así que hay que partir de esa premisa, darle dirección al baloncesto. Se tomó unas decisiones que lamentablemente no se toman. Se nos acaba el tiempo. Hablemos ahora de la presentación del libro y luego dónde se puede obtener. La presentación creo que es el 21. 21 de junio a la 1 de la tarde en el Teatro de la Universidad Interamericana. Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho. Ayúdame su señoría, el profesor. Aquí al a la lado. 1 de la tarde. Allí va a haber muy buenos presentadores, entre ellos Ford Meléndez. Habrá música y muchísimas cosas más, presentación de imágenes, de videos. Eso es para cogerse todo el día. Es una gran presentación. En la contraportada hay expresiones de Raymond, de Bobby Ríos, de Piculín y de Flor Meléndez. Solamente me da tiempo a leer la de Bobby Ríos, que es la más corta, pero es la más contundente. La persona más importante que tuve como mentor en todos los aspectos de la vida fue Armandito Torres Portillo. Creo que ese es el mejor homenaje que se te puede hacer a ti, que un jugador, y un jugador como Bobby Ríos, haga una expresión tan corta pero contundente. Sí. Y como puertorriqueño, pues yo te doy las gracias de verdad por lo que, pues dedicarle la vida entera, no solamente al deporte, sino a defender los mejores valores de lo que es ser puertorriqueño. Yo te lo agradezco muchísimo esas palabras que realmente son muy generosas en algún sentido, sin entrar en mucho de esa discusión, pues es que sí procura algo. Y otro día nos sentamos a hablar de política. Fede y yo nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, ay, Dios mío, mi equipo, ¿qué le está pasando? Vamos al análisis de lo que está pasando en este momento en el BCN, NBA y todo lo demás de deporte. Regresamos con Deportes Zona 5 aquí en Sobre la Mesa luego de la pausa. Aquí analizamos cada deporte jugada tras jugada. Ahora se sienta a la mesa el comentarista deportivo Federico López. Hoy, como saben, edición extendida de Deportes Zona 5. La realidad es que Fede y yo, no sé, yo me disfruté de esa conversación con Armandito. Se fueron los 25 minutos y no nos dimos cuenta y me quedé con más preguntas que quería hacerle, pero ya saben, el libro estará disponible y yo me disfruté cuando me leí completito el de Raymond Dalmau. Me voy a disfrutar cuando me lea este de Armandito. Sí, sin duda. Pero vamos al tema del día. ¿Lo quieres decir tú? Me imagino que ya mencionaste algo. Bueno, hoy, qué sé yo, como a las 2, 3 de la tarde, rompe la noticia de que que el dirigente de Quebradilla, exitoso dirigente, Juan Cardona, había sorpresivamente renunciado a la dirección del equipo. Luego de eso sale la noticia que no solamente renunció a él, sino que se fue también básicamente todo. El staff, ¿cómo es que se dice? El staff técnico. Dani Vasallo se va también. Ok. Y pues, o sea, Quebradilla peleó 2 juegos corridos, los 2 con Ponce. Te decía fuera del aire, yo no te voy a negar que cuando perdimos el segundo juego antenoche, que yo lo vi por YouTube en mi casa,
de momento dije, oye, no nos vaya a pasar lo que nos ha pasado ya en 2 o 3 temporadas, que estamos en el pico, y de momento al final caemos. Pero dije, bueno, fueron 2 juegos reñidos, Quebradilla los pudo haber ganado, Ponce tenía un hambre porque Ponce está peleando su sobrevivencia, y yo dije, pues, ya ahí quedó. Pero, ¿qué pasó? O sea, como un equipo ganador, 18-11, actual, y yo creo que es el segundo mejor récord después del de... estaba empate con los Cangrejeros. Bueno, los Cangrejeros tienen una derrota menos. Ajá, básicamente. Está entre los 3 mejores récords de la liga. Primero de tu división. Primero de su división. Que, ahorita vamos a hablar una cosa de lo interesante que está pasando con esa división. Sí. Que tú has escuchado, ¿qué pasó? Mira, esta información sale hace un rato, si lo dejamos llevar por lo que sale por las redes sociales, hace 3 horas. Es información exclusiva, vamos a darle el crédito, del Cartel Podcast. Y choca porque, volvemos, como dijo Aníbal, primeros en su división, un gran momento, 2 derrotas consecutivas, pero sabemos el poder de Quebradillas, 8 victorias consecutivas en un momento hace varias semanas. O sea, sabemos. Algo así como de 15, 13 en los últimos, o sea... Y poco a poco se da la noticia y empiezan los comentarios, empiezan las averiguaciones y ya tenemos información. Pues mira, se dice que el técnico renunció por diferencias en la selección de refuerzos con el actual apoderado de Quebradillas, Ernie Cambo. Después empieza a salir más información. Y, por ejemplo, en primera hora, el compañero Joseph Reboiras da más detalles y dice que Juan Cardona se despidió de los jugadores después de la derrota en Ponce el miércoles. Corrígeme si estoy mal, ¿verdad? Fue el miércoles. Sí, fue el miércoles. Que los jugadores hablaron con él y le pidieron que no se vaya. Y él decidió no irse, pero que Ernie Cambo no aceptó que regresara. Wow. Todo esto surge porque, según primera hora, Cardona quería traer otro refuerzo que acompañara a Emmanuel Mudiay en la posición de armador small forward, la posición 2. Y el apoderado no quería eso, quería contratar al alero A.J. John, quien jugó con el Leech Basket, equipo que era del tenedor de los Corsarios en la BNXT League de Bajo. Así que ya había conexión con ese jugador. Pero, un detalle importante ahí. Ya se conocían Ernie Cambo y este jugador que quería traer al BCN. ¿Pero qué tiene que ver Ernie Cambo con el Leech Basket? Bueno, aquí dice que equipo que era del tenedor de los Corsarios, así que entiendo que Ernie Cambo era dueño de ese equipo. Oh my God, o sea que Ernie Cambo tenía un equipo en Bélgica. Sí. Esa es la información que ahora tenemos. Y como dijo Aníbal, también ya decidieron todo el cuerpo técnico, incluyendo a Ángel Daniel Vasallo, presentar su renuncia. Así que ahora mismo y mañana... Sí, mañana juegan tienen 2 juegos. Capitanes de Arecibo. Y el martes vuelven a jugar con Arecibo. Sí. Que yo no entiendo cómo este calendario quedó con estos back-to-back, 2 corridos contra Ponce y 2 corridos contra Arecibo, pero esos son otros 20 pesos. Sí, no vamos a hablar del no me metas en problemas. Pero no entiendo. No entiendo. ¿Quién mejor conoce cómo está corriendo el equipo? Pero eso, ¿sabes? Y si tú me dijeras que fue, pues yo pensé cuando salió, diablo, pues hay una pelea en el camerino entre jugadores, y él se fue de un bando de los jugadores, que eso pasa a veces. Los jugadores dicen, este dirigente tiene un favoritismo con fulano, y fulano tiró 400 veces y falló, y le seguía dando la bola. Pero no, o sea, una pelea con el apoderado, por amor a Dios. Sí. Y por lo que porque yo también dije, bueno, quizás lo pueden hacerlo cambiar de opinión, pero por lo que tú estás describiendo, parece que está como lo de allá en Carolina, parece que es personal. Se convirtió en algo personal. Se convirtió en algo personal, sí, pero el hecho de que los jugadores... Por eso le pidieron que se quedara. O sea, ¿cómo van a estar esos jugadores de cara a este final de temporada e inicio de la postemporada? ¿Quién puede venir? Y no solo
yo entiendo, no voy a tirarle a nadie, pero un equipo que está en la parte de abajo de la tabla de posiciones, si quiere hacer un cambio, pues lo tiene que hacer, ok. Pero un equipo que está en la primera posición. Por eso. Y entiendo que estaban jugando lindo. Sí. Y entiendo que hay maneras de arreglar esta situación, pero pues llegamos a un punto donde no, pues para la persona importante no hubo manera de resolver esto. Si usted quiere dirigir a Quebradilla, mande su resumen a www.piratas de Quebradilla. Estas son las cosas que sorprenden, estas son las cosas que hacen el BCN. El BCN, la liga más dura. No, esto no pasa en una liga. Yo lo sé, pero... Eso, perdona, pero yo no conozco al dirigente, al apoderado, pero si usted es un profesional de este deporte, y ya como dijo el mandito, esto ya es una liga profesional, usted tiene que ser profesional como dirigente, como jugador, pero también como apoderado. Hemos hablado de momentos donde la gerencia toma las decisiones fáciles sin querer mirarse al espejo. Vamos a sacar al coach y ya. Aquí no, damas y caballeros. Aquí había que hacer lo que tuviera que hacer para mantener, y si lo querías votar el día después que se terminó la temporada, donde decía que la hayan terminado, pues lo hacía, pero nada. Bueno, pero hablemos entonces dónde está el BCN. Espérate. Un coach que te puso en esta posición, vamos a hablar claro, ¿por qué no va a tomar la decisión de quién necesita él para ese equipo? No entiendo, vamos. Bueno, ¿cómo va el BCN? El BCN va a cambiar drásticamente con esta decisión, pero ahora mismo de la conferencia A, la conferencia que nosotros y todos nuestros escuchas van a conocer como la conferencia Metro, tiene 3 equipos ya clasificados, un equipo eliminado. Los Vaqueros de Bayamón 22-7, los Cangrejeros de Santurce 18-10, los Criollos de Caguas 17-12. Esos 3 equipos ya clasificados aseguraron su espacio en la postemporada. Cuarta posición para los Gigantes de Carolina, que llevan 4 derrotas consecutivas para 12-15. Mets de Guaynabo llevan 3 derrotas consecutivas, 9-19. Y los Osos de Manatí, que ya están eliminados, 5-23. Importante detalle aquí. Esas 4 derrotas consecutivas que lleva Gigante es lo que mantiene a Guaynabo en la pelea. Sí, porque Guaynabo no ha ganado los que debía haber ganado. Exacto. Y un equipo... Después del espectáculo de Mr. Cousin. Eso vamos a hablar de ese tema. Sí, cuando volvamos. Ok, pues dale. Nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, qué curioso que creíamos que la sección B o isla era la más floja, y si estuviéramos jugando con las reglas de el año pasado, quien podría ser un challenge, hubiese sido el 5º de la isla versus el 4 de la Metro. Cosas verdes. Pues regresemos con más en Deportes Zona 5 luego de la pausa. Hoy viernes 13 de junio del 2025. Los que estén escuchándonos y viéndonos en vivo, son las 5:44 de la tarde. Hoy en edición especial de Deportes Zona 5. Bueno, Fede, vimos la sección A o sección Metro de la Liga del BCN. Ahora veremos rápidamente la sección B, que está extremadamente candente y caliente. La sección B, donde nadie ha clasificado, nadie se ha eliminado. Por eso me da miedo esto de los Piratas. Sí, oye, la diferencia es un juego. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Piratas de Quebradillas 18-11. Los Indios de Mayagüez llevan 4 victorias consecutivas para 16-11. Y juegan con San Germán, yo creo que estos días. Vamos a buscar aquí. Creo que el próximo juego de San Germán es con los Indios. Los San Germán, los Indios, no juegan hoy contra los Leones. Wow. Los Leones lo visitan. Los Leones visitan. Yo sabía que era un juego importante para San Germán. Sí. Me quedé ahí. Ok, los Leones de Ponce vienen de 2 victorias, 14-13, igual que los Capitanes de Arecibo, que llevan 3 derrotas consecutivas, y ahí también hay rumores de cambio en la posición de entrenador. ¿Quién está dirigiendo Arecibo? Alan Colón. Ok.
La quinta posición, como dijo Aníbal, muy importante estos partidos para los Atléticos de San Germán, que están ahí también, 13 y 16. Lo que pasa es que tienen más derrotas, por eso están en esa posición. Y la sexta posición, que todavía están vivos, los Santeros de Aguada con 9 y 17. ¿Quiénes juegan hoy? Hoy juegan ese partido que ya mencioné, que Leones visitan a los Indios y los Santeros de Aguada visitan a los Mets de Guaynabo. O sea que hoy el tablado está imposible. Mañana los Vaqueros contra Caguas, los Gigantes van a Manatí y los Piratas van a Arecibo. Y un detalle bien importante, los últimos 2 juegos, que son rivales directos, los Osos le han ganado a los Gigantes. Así que hay preocupación también en Caro Novas. Y entonces el domingo, eso es lo que yo me acordaba, los Atléticos van a Mayagüez. Exacto. O sea que eso está extremadamente luchado. Y esos juegos dentro de la conferencia, importantísimos. Sí, por el gol ahora mismo se quedan empate. Ahora mismo estamos en la brecha final, así que lo que pase ahora, damas y caballeros, determina. Y recuerden, si se acabara hoy, ¿cómo son esa primera fase de los playoffs? Los Vaqueros de Bayamón frente a los Gigantes de Carolina, los Cangrejeros de Santurce contra los Criollos de Cagua. Si se acabara hoy, Piratas de Quebradilla contra los Capitanes de Arecibo, Indios de Mayagüez contra los Leones de Ponce. Así que bien interesante, pero no tengo duda de que van a seguir ese cambia y cambia en la conferencia de la isla. Así que muy interesante lo que está pasando cuando ya Aníbal nos dio un recuento de lo que van a hacer los próximos días. ¿Y qué te parece? De verdad hay que hablar del incidente con Marcus Cousins, porque fue un incidente de proyección a nivel mundial. Hasta el periódico Marca, que es el periódico de deporte de España, pero que se lee mucho en Latinoamérica. Sí, lamentablemente las malas noticias corren más rápido que las buenas noticias. Yo estoy en contra de que haya fanáticos tan cerca en la cancha. Y en Puerto Rico tenemos la mala costumbre de meter sillas donde no caben. Bueno, porque quieren vender y vender y vender y vender. Sí. De Marcus, las dos partes estuvieron mal, se llevó a un nivel donde no se tenía que llegar. Y yo creo que se tomaron las decisiones correctas. Pero hay que evitar, damas y caballeros, no podemos estar tan cerca. Y no es la primera vez que pasa un incidente en ninguna de las canchas de Puerto Rico, pero esta temporada en la de Bayamón han habido varios incidentes, así que hay que tomar medidas y identificar esos fanáticos que no vuelvan a entrar a una cancha, por lo menos por esta temporada, pienso yo. Y DeMarcus Cousins era la medida que había que tomar. Sí. Era eso. Digo, y la realidad es que lo más brutal es su primer gesto, el gesto claramente obsceno. O sea, hay cámaras en todo Puerto Rico ahora y de todos los ángulos. Yo, para que sepa, yo estaba viendo, yo creo que ese era el día del juego de Quebradillas y Ponce. Yo creo que yo estaba viendo ese otro juego y de momento empiezo a ver cosas en las redes y cuando cambio en YouTube veo la escena cuando él está saliendo y los fanáticos le están tirando cerveza y yo digo, esto está mal porque pero en ese momento, pero cuando de momento sale la escena primera, cuando él se los agarra, yo dije, oh my God, o sea, esto es demasiado, demasiado. Y pues una pena porque corrió en el mundo por el mundo lamentablemente, entero. Sí, lo que dijo Gilbert Arenas también, o sea. ¿Qué dijo? Que tenía que tener cuidado porque en esos sitios cortan piernas si te pasas de la línea. Ah, ¿verdad? Sí. Un tipo que... Dilo. Un tipo que está literalmente, fue condenado por 2 años en suspensión no tuvo que ir a la cárcel por 2 años, pues tuvo por llevar armas a los camerinos de la NBA. Ese es el tipo que nos está criticando. En serio. Pero cualquiera, déjame callar. No voy a decir. Bueno, rapidito que hemos hablado demasiado del balón. Digo, NBA, vamos rapidito. 2-1 los Pacers. Ese primer juego que se robaron en OKC. Sí, o sea, puede pasar factura, damas y caballeros. Básicamente, en este momento le han robado el home court advantage. Exacto. Sí. 2-1 la serie, favoreciendo a los Pacers después que ganaron el miércoles 116-107. Ahora, hoy, a las 8:30 de la noche,
juego 4. Allá en Indiana, que está encendido, Sí. los fanáticos no se sientan, Reggie Miller está en la Sí, cancha, sí. vuelve la esperanza a, ¿cómo es que ellos dicen? A donde supuestamente nació el baloncesto. Así que vamos a ver. Interesante por demás. Pero rápidamente, déjame ver si quiero hablar de este tema, aunque Armandito vino, así que vamos a decirlo dándole las gracias. Los Yankees de Nueva York en primera posición, 42-25, llevan 3 victorias consecutivas, igual que los Toronto Blue Jays. Boston lleva 2 victorias consecutivas también para 34-36. Le ganamos la serie particular, la última, eso es lo importante. Eso es lo más importante. Por su parte, los Mets de Nueva York ahora tienen 5.5 juegos de diferencia y de ventaja ante el número 2 del este de la Nacional, los Phillies de Filadelfia. Los Mets llevan 6 victorias consecutivas para 45-24. Y rápidamente vamos a ver a quién más tenemos que mencionar. Los Tigres de Detroit, 45-25 para la primera posición de la Central de la Americana. ¿Y dónde están los Twins de Minnesota, 36-32? 8 juegos atrás de los Tigers con 36-32. Eso es lo que está pasando en las mayores. Ahí cumplimos con Vega Ramos. No, dijo que va a apagar el radio si no querías hablar de los Yankees. Bueno, está bien que apague. ¿Algo más este fin de semana de deporte? Este fin de semana, pendiente a la acción del baloncesto superior nacional, que está bien interesante, y pendiente también está el campeonato panamericano de gimnasia ocurriendo. Puerto Rico está entre los mejores 5 del continente ahora mismo por equipo y tenemos varios clasificados a las finales por aparato. Así que pendiente a las redes sociales de la Federación y del Comité Olímpico de Puerto Rico que tiene la información. Bueno, pues tú y yo lo volvemos a ver el lunes, donde analizaremos quién rayo dirige a Quebradillas mañana en Arecibo. Tienen que estar esas llamadas, a ver. Vamos a ver. Hay varios por ahí desempleados. Hay varios. Vamos a ver. Yo honestamente ese tema sí que no sé nada. No, es que yo me imagino que todo ha ocurrido tan rápido que no estoy diciendo que el apoderado no esté haciendo llamadas, pero dudo que se empiece a filtrar todavía. Pero tiene que moverse rápido. No, pero honestamente, un coach que ve esta situación, yo lo pensaría 2 veces. Porque vas a llegar con un equipo ya armado, pero un equipo que está deprimido porque se fue el coach que los llevó y con la mentalidad de que no vas a poder hacer los cambios que tú quieres porque a lo mejor te imponen jugadores y cosas. Complicado el escenario. Sí. Y con eso, Federico y yo nos despedimos. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 3:55, 4 de la tarde. Muchas felicidades a todos los padres, los que pues tenemos el placer de ser padres. Yo estaré pasándola, espero, de show con Gabriela, que está aquí en Puerto Rico, y con Juan Carlos y con Yanli. Así que, pero muchas felicidades a todos los padres. Buen fin de semana para todos.